De violencia que se han suscitado en la final de la Copa Libertadores en Buenos Aires. Hinchas de River Plate atacaron el bus que llevaba al plantel de Boca Juniors, pero estos brotes de violencia no solamente se presentan en Argentina y en Copa Libertadores, sino también en nuestro país. Congresista, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias, un saludo para todos. ¿Cuál es la primera impresión que se lleva después de todo lo que ocurrió el fin de semana en Buenos Aires? Bueno, de preocupación, ¿no? Y coincido con lo que dice el propio presidente de la República Argentina, mediante el cual él dice que es bochornoso que Argentina no tenga una ley para el deporte, específicamente cuando se realizan en estadios y en lugares donde hay una persona que va de invitado y el otro obviamente que es el que patrocina toda la actividad, es decir, River y Boca. Entonces hemos visto obviamente temas delicados y que esto tiene que tener una solución. Nosotros en el Perú, si hacemos un parangón, una cosa con la otra, podemos apreciar nosotros que en el Perú sí tenemos una ley de deporte. Así es. Que la sacamos el domingo, una iniciativa del que habla. El 2011 la aprobamos y el 2013 esta ley ya el presidente de la República la rubrica. Entonces, mediante esta ley es importante priorizar, por ejemplo, lo que manifiesta una póliza de seguros al interior de los estadios que genere que cuando existan situaciones de violencia, las personas que salgan de una u otra manera perjudicadas, estas puedan tener obviamente una póliza, ¿no? El otro tema que también es sumamente importante, el tema de las barras. El otro tema que también es sumamente importante, el tema de las barras. El empadronamiento de las barras, que todavía en el Perú no se concluye. Durante mi gestión como director general y ministro del Interior, nosotros avanzamos bastante en estos temas, pero hoy en día está algo paralizado. Y es importante que se concluya, no esperemos tener una desgracia para decir, oye, una verdaderamente, más, además, ¿no? y hay responsabilidades, porque esta es una ley, está aprobada. Pero al fin y al cabo, todavía esto no se da, no se aprueba, ¿no? El otro tema que también es de suma importancia, que las personas no deben, requisitoriadas, no tienen por qué ir a los estadios, por ejemplo. Y eso obviamente pasa en Argentina, porque todo lo que se ha manifestado de empadronamiento de barras no existe. El tema de las requisitorias tampoco existe. El empadronamiento también de todas las dirigencias. Los requisitos para los barristas, para ser barristas, ¿qué requisitos se requieren? Entonces, todo ese tema que es de suma importancia, hoy en día en Argentina no tiene una legislación como la tenemos nosotros la tenemos, pero solamente un 20-30% de esto se viene dando. Yo creo que esperemos que el día, esto se va a tener para mañana martes, se debe decidir dónde va a ser el partido. También existen, según Conmebol, existen otro tipo de sanciones, por ejemplo, la repetición del partido, la deducción de puntos, la prohibición de jugar un partido en un estadio, la obligación de jugar partido en un tercer país. Algo se estuvo hablando que también podría darse en África, sí. el partido. Sí, incluso en Italia han enviado una invitación para que se pueda disputar en Génova, ¿no? Se puede disputar en Génova. Entonces, hay situaciones que creo que deben tenerse en consideración y no buscar los conflictos, porque entenderemos algo que hoy en día el tema del deporte, si bien es cierto, el fútbol es el primer deporte que se practica en todo el mundo y el que más apasionamientos trae, pero también es verdad que detrás de él viene la violencia y eso es lo que nosotros debemos evitar. Y para eso son las dirigencias. Las dirigencias no deben permitir que la sangre llegue al río, por el contrario. Si existen otras fórmulas hay que hacerlo. En algún momento tengo entendido que se le otorgaron los puntos a Boca, se le otorgaron los puntos cuando también River había realizado una situación... a River le dieron la clasificación en el 2015, exacto, cuando en la Bombonera fueron atacados. Exactamente. Entonces, estos temas, pues, creo que hay fórmulas
para poder evitar no llegar al enfrentamiento. A ver, con relación a las adyacencias, ¿no? Porque el ataque fue primero, antes de que el plantel de Boca Juniors llegue al Estadio Monumental, digo bien. ¿Qué medidas se tendrían que tomar en ese caso, puntualmente en lo que ocurrió el último fin de semana? Por ejemplo, llegar con más anticipación, o sea, no llegar justamente en los horarios que se establecen, porque ya las barras saben perfectamente en qué momento van a pasar los equipos. Entonces, obviamente, te hacen una emboscada y lo primero que hacen es tirar objetos contundentes, rompen las lunas, genera problemas en las vistas, como hemos podido apreciar, claro, así como también si tú utilizas gas lacrimógeno o gas pimienta, también tienen problemas los futbolistas con respecto a la respiración. Entonces, todas estas situaciones tienen que tomarse en consideración, hay que hacer estrategias, más bien creo que eso podría llevar a que la hora del inicio pueda ser en qué momento, pero los momentos de los traslados tienen que ser en horarios diferentes a efectos de que nadie verdaderamente sepa en qué momento se van a trasladar para poder evitar este tipo de cosas, ¿no? Señor Salazar, ¿piensa que esto pudo haber sido ya provocado, o sea, que se sabía que iba a existir un ataque, porque hasta en un momento determinado se habló de que había una especie de zona liberada? Sí, yo creo que sí, estas cosas las premeditan las barras, a veces hay gente que lamentablemente tiene ese instinto de atacar al rival y que esto obviamente trae pues una situación terrible de muertos, de heridos, y a las finales el deporte nos debe unir, mas no nos debe desunir, por el contrario. Yo creo que ahí hay un tema que tienen que trabajar mucho las dirigencias. Por decirte, también hay unos temas que son importantes que quería conversarte. Por decirte, Chile, ¿cuáles son las sanciones que ellos utilizan? 3 años de cárcel y lesiones o daños en el estadio, salvo que la ley penal fije castigos mayores. Esa es una primera etapa. Bueno. Segundo, entre 2 y 15 años de prohibición para ingresar a los estadios. La sanción puede llegar a ser vitalicia. Y en común, responsabilidad solidaria de los clubes. Inglaterra, entre 3 y 10 años, cárcel para actos violentos en los estadios. Prohibición de ingreso al estadio personas con antecedentes penales. Y también utiliza la responsabilidad solidaria. En Argentina, las penas van entre 6 y 24 meses de prohibición para ingresar a los estadios y el castigo puede duplicar por reincidencia. En el caso peruano, de 1 a 5 UIT, en caso de infracciones leves. Y entre 10 y 50 UIT para las infracciones graves. Entonces, vemos que hay diferentes modelos de sanciones en el extranjero, y eso obviamente requiere de que se estudie bien convenientemente para poder evitar de que estos casos se vuelvan a repetir. Es importante, creo, lo que el presidente de la República Argentina, él acaba de manifestar lo bochornoso que es para ellos que tengan que indicar que no tienen una ley. Así es. Y nosotros tenemos una ley aquí en el Perú, pero todavía no la cumplimos. Así es. Y las responsabilidades de la ley es quiénes son los que tienen que aplicar. Ahí hay un tema, creo que el Ejecutivo tiene que comenzar a revisar qué normas se están cumpliendo y qué normas, por favor, no se cumplen, ¿no? Para terminar, hubo 30 detenidos, pero ahora todos están liberados en Argentina. Exacto. Eso no se entiende, porque cuando tú generas una reacción de ese nivel, que estas personas cometen delitos y tú perdonas y los dejas libres, entonces obviamente eso se va a dar por reincidencia nuevamente, porque los castigos tienen que ser de acuerdo a lo que la ciudadanía, o en este caso los barristas, realizan. Y si no han habido, que eso puede ser también el otro tema que es real, que no hayan habido, digamos, exactamente precisar cuáles son las faltas o cuáles son los delitos que estas personas han realizado. Si no se ha individualizado, entonces a lo mejor
no han podido hacer y eso ha motivado que tengan que dejarlos libres a todos. Así es, claro. Entonces ahí en todo caso, en Argentina tendría que buscarse tener los momentos importantes donde se realizan este tipo de actos, tengan necesariamente que filmar para que esto sirva como prueba a la hora que tengan que llevarse a Fiscalía y llevarse también al Poder Judicial. Así es. A ver, para terminar, acá en el fútbol peruano, ¿piensa que en algún momento se van a poder jugar partidos importantes, se van a poder disputar partidos como el clásico del fútbol peruano con ambas hinchadas o por el bien del deporte nada más con hinchada local? Por eso te digo, son estrategias que tiene que implementar en estos instantes las propias dirigencias, porque tenemos que ser conscientes. Y también, obviamente, la Policía Nacional, que es la encargada, la titular de poder administrar este tipo de situaciones complejas. Entonces, lo preferible es la estrategia. Mejor es una buena estrategia que estar realizándolo y que mañana más tarde estemos lamentando. Por ello que es importante el diagnóstico en estas actividades. Hay que tener un buen diagnóstico que permita tener el conocimiento pleno de las cosas que se están urdiendo por ejemplo, para un clásico. Entonces, para eso es importante la inteligencia, que llega, explora, analiza, recoge información y en base a esa información toman las medidas si es que se realiza el partido o a lo mejor es preferible no realizar. Porque, ¿qué te digo? Lamentablemente ahora la violencia en los estadios es pan de cada día y eso es lo que hay que evitar, es que se susciten situaciones mucho más graves, como por ejemplo la pérdida de la vida humana, ¿no? Ok, señor Salazar, muchas gracias. El congresista de la República, muchas gracias a ustedes. Octavio Salazar, estuvo presente con nosotros aquí en el noticiero hablando acerca de la violencia, no solamente la violencia que hubo en Copa Libertadores, sino también lo que se podría aplicar en el fútbol peruano. Hacemos una breve pausa y continuamos con más información con Carla Tella.